Hey, hola, bienvenidos al podcast político. Desde esta terraza Samaria, en esta noche calurosa, pero sabrosa en la ciudad de Santa Marta, me encuentro hoy con un podcast que genera muchas emociones y que es un invitado que particularmente cuando estuvo en el cargo que estuvo era una persona que muchos decían entrevistarlo es difícil, lograr sacar la información es difícil, pero vamos a ver cómo nos va. Como siempre les digo, me considero más que todo un influenciador de opinión y hoy aquí en el podcast político, el número 36, tengo el gusto de presentarles a Rutger Antonio Escorcia Caballero, el rector de la Universidad del Magdalena por 8 años, el responsable de la acreditación por alta calidad, lo que para muchos parecía imposible, lo que para muchos parecía una locura o un pretexto del profe por mantenerse en la rectoría, pero el tiempo le dio la razón. Logró la acreditación institucional por alta calidad 4 años, dejó los cimientos de la universidad que hoy tenemos, dejó ese edificio Mar Caribe y un sinnúmero de proyectos que incluso no lograron finiquitarse porque el actual rector decidió que no era de interés universitario, pero bueno. Profe, bienvenido al podcast político. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Pedro, no, pues muchas gracias a usted por interesarse en digamos, este espacio con Rutger Escorcia. Sí, pues luego de esta rectoría hemos estado pues en otras actividades y distante un poco pues de los procesos administrativos, digamos, normales de la institución. Y bueno, aquí estamos. Su insistencia. Gracias, profe. Yo quiero, antes de preguntarle algo, quería, delante de todos los que nos escuchan en Spotify, nos ven en YouTube y Facebook, yo hice parte de esa generación de estudiantes que lo conoció usted como rector en sus 2 últimos años. Y infortunadamente también hice parte y tengo que pedirle hoy perdón públicamente, profe, y quiero pedirle disculpas por mí, creo que en nombre de muchos aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad de hacerlo, por haber sido parte, por haber escuchado, por haber tenido el conocimiento y no hacer nada de ese evento que tristemente muchos recuerdan como la tiradera de huevo. Creo que hoy de cierta manera me avergüenza, me genera asco, rechazo, y yo quiero públicamente, profe, pedirle a usted disculpas. Creo que lo que usted hizo por la universidad debió tener una salida diferente. Creo que nuestra generación, que de cierta manera se dejó influenciar y manipular, debió y debe, aún podemos hacerlo, reconocerle lo que usted hizo por la Universidad del Magdalena, y por eso mi insistencia por estar en este podcast, profe. Bueno, Pedro, pues muchas gracias. Pues me sorprende gratamente sus palabras. Realmente, pues allí participaron distintas personas, muchas cubiertas, digamos, con su rostro. Y sabemos, pues, o por lo menos tenemos idea de que esto pues se generó al interior de la institución y con participación pues incluso de funcionarios de la universidad. Pero pues cuando uno está, digamos, en una universidad o en un cargo como esto, pues es lógico que hayan acuerdos y desacuerdos. Pues yo también soy de la tesis que pues tiene que primar lógicamente el respeto hacia todos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, independiente de que existan diferencias. Pues de hecho, pues la universidad debe ser un espacio de discusión, de diálogo, de muchos disensos alrededor de los temas académicos, de los temas administrativos, de los planes de desarrollo, porque universidad significa eso, ¿sí? Pero esa, digamos, diferencia que existe, pues no debe dar lugar para ese tipo de actos. Sin embargo, cuando uno desempeña pues un cargo público, pues se expone también a muchas cosas, ¿sí? Profe, Yo no cuestiono, digamos, que se desee, digamos,
un cambio en una administración cuando está terminando o no, pero creo que no era la forma. Sin embargo, quienes estuvieron allí, pues se pudo lógicamente hacer la rendición de cuentas, entregar, digamos, toda la información sobre la gestión de la universidad, mucho personal, digamos, solidario, y creo que se cumplió con el objetivo. Además, ¿qué resultado más importante que en la labor durante 8 años hicimos un desarrollo con muchas personas, tanto de, digamos, generaciones anteriores como nuevas, hasta consolidar pues la acreditación de la universidad? ¿Usted siente que ese ADN o ese acto ha marcado de pronto la cultura de la universidad hoy, más confrontataria, digamos, más agresiva? Bueno, yo observo quizás por estar un poco, digamos, distante en muchos procesos, no por falta, digamos, de compromiso con la universidad, porque pues soy un investigador, docente de carrera de más de 27 años en la institución y seguimos aportándole a la universidad desde los posgrados en física y el programa de ingeniería, digamos, electrónica. Pero siento una universidad más bien, eh, no sé, como quizás todo como muy uniforme, como que no hay, digamos, mayores discusiones, aún en las reformas, digamos, que me parecen no son las más convenientes para la universidad. En parte, de pronto, pues su inquietud de quererme entrevistar y saber un poco qué opino, digamos, de las condiciones actuales, pues también me motivó para poderle, pues, hacer saber a la comunidad un poco, pues, qué pienso de estas reformas que se han dado en los últimos años en la institución. Seguramente, pues, en el plan de desarrollo que se haya avanzado habrá también aciertos, pero como en toda administración hay también desaciertos, ¿sí? Y hay algunas cosas que de pronto pues inquietan en el desarrollo universitario. Los docentes en la universidad son personas que, digamos, llevan allí toda una vida, así que a la Universidad del Magdalena pues le falta mucho todavía por desarrollarse, aún con las generaciones que hoy están. Usted dice algo que para mí es poderoso y también una alerta temprana de que hoy no existe gran divergencia, o no existe debate, no existe voces que digan algo o opinen diferente. Que en su rectoría usted siempre tuvo estudiantes, siempre tuvo el debate, siempre hubo la generación. ¿Qué cree usted que llevó a que en palabras más, palabras menos, se apagara las voces críticas de la universidad? Bueno, es una pregunta que no es sencilla porque pues eso puede obedecer a diversas, digamos, razones, ¿no? Sí. Algunas pueden ser que les parece que la universidad va bien, otros puede ser que les parece que no va bien, pero no quieren, digamos, pronunciarse o manifestarse, no quieren generar, digamos, discusiones. Pero eso es por miedo. Bueno, algunos manifiestan que es así, ¿no? Pero eso depende de cada quien que lo experimenta o lo vive, quien puede decir si siente o no temor por algo. Porque en su época, profe, yo recuerdo, porque hice parte, nos movilizamos en contra de la remodificación de los estatutos, cosa que esta vez no pasó, cosa que incluso la gente se vino a enterar, fue hace poco, hace unos 2 o 3 meses, porque ya se hablaba de elecciones y se enteró la ciudadanía en general de que, oh, sorpresa, en diciembre cambiaron los estatutos. A ver, nosotros tuvimos diferentes manifestaciones de la comunidad universitaria, pues recuerdo de estudiantes, pues uno que hizo, digamos, como una huelga de hambre, que luego pues tuvo que ser, digamos, internado en una clínica, algunos hicieron protestas en la entrada de la universidad, pero siempre, por lo menos dentro digamos, el equipo que estuvimos pues trabajando durante todos estos años, siempre primó el respeto por la diversidad, por las diferencias, y que pues sea estudiante, profesor o funcionario, se pudiese, digamos, disentir y manifestarlo en cualquier espacio, en cualquier reunión. Eso nos llevó a establecer diálogos, por ejemplo, incluso estando presente la misma Procuraduría, la Defensoría. Eso es parte, digamos, de la dinámica.
creo que lo que no está bien, digamos, es que uno como administrativo asuma que si alguien tiene disenso con uno o tiene diferencias, entonces eso significa, digamos, no sé, entre Que es de un comillas, grupo político fuera que quiere venir. no, o a la entre comillas, universidad. digamos, un enemigo, como a veces, digamos, pueden pensar algunos. Pero usted no Sí, ve al ingeniero Vera como... creo que la universidad es esa. Si uno mira la universidad francesa, la universidad en España, en los Estados Unidos, es así, ¿no? Sí, es universidad, tiene que haber diversidad de pensamiento. ¿Usted cómo viene al profe Vera? Él dice que prácticamente se le escucha y se le entiende que usted es un enemigo de su gestión, pero le pregunto, profe Rupert, ¿usted cómo ve al ingeniero Vera? No, más bien me refiero, digamos, pues usted me está planteando algo de que se manifiesta eso. Yo creo que, digamos, es importante señalar que, digamos, durante este tiempo, durante estos 8 años que pasaron, digamos, estos 2 periodos rectorales, yo me he dedicado a mi actividad, pues, académica y algunos temas quizás personales y a la familia, dedicarle tiempo a la familia. Soy un hombre de familia y que le gusta también salir, incluso ir al supermercado, hacer muchas cosas. Es decir, yo sigo siendo el mismo antes y después de la rectoría, sigue siendo la misma persona. Yo no podría, digamos, o sea, debo referirme digamos, como una línea de tiempo, quizás, de acuerdo con la pregunta que me hace. Y es que, mire, cuando nosotros llegamos a la institución, a la universidad, presentamos un plan de gobierno y un plan de desarrollo a 10 años y muchos de esos proyectos se desarrollaron. Algunos quizás quedaron incompletos y siempre usted pensará que hará falta tiempo para poder gestionar. Sí, claro. Pero pues para eso también están, digamos, los administrativos que lleguen y uno construye sobre lo construido, ¿sí? Pues yo cuando regresé de mi maestría, pues participé del plan de refundación de la universidad con muchos profesores que eran antiguos, incluso profesores míos, y la universidad salió adelante. Seguramente en ese proceso hubo aciertos, desaciertos, hubo estilos que gustaron, otros no gustaron, pero lo que debe primar es que la universidad se desarrolle como tal. Y nosotros no podemos desconocer que la universidad en los últimos 25 años ha sido un desarrollo, digamos, vertiginoso. Eso no significa que no hayan, digamos, problemas, pero terminando nosotros la rectoría, bueno, vale la pena aclarar que cuando yo llegué a la universidad, el estatuto general no tenía restricciones para reelecciones, podía ser indefinida. De hecho, no había un estatuto electoral, digamos, bien estructurado en acuerdos superiores y no había tampoco una reglamentación para la consulta para elegir rector, para designar rector en el Consejo Superior. Todo eso hizo parte, digamos, de un área, digamos, de desarrollo en la parte administrativa, donde también se creó la planta de personal administrativa, es decir, la de los empleados administrativos. Se amplió, era muy, muy baja y llegamos a más de 230 o 250 empleos administrativos que fueron vinculados en provisionalidad. Pero a eso le faltaron cosas. Por ejemplo, no alcanzamos a hacer el concurso. Y que no se ha hecho, 8 Sí. años que no se ha hecho tampoco. Pues yo no soy enemigo de ninguna gestión. Yo puedo disentir. Y si usted me pregunta, por ejemplo, una de las cosas que yo disiento de la actual administración, no voy a referirme al rector como una persona en particular, sino, digamos, en la administración que se ha hecho durante 8 años, es que era la obligación del Consejo Superior de la Rectoría hacer el concurso y vincular a los empleados en carrera administrativa. Sin embargo, ¿qué es usted? Pues los empleados y la comunidad y el mismo Consejo Superior sabía que por sentencias de la Corte Constitucional no se pueden hacer concursos cerrados. Entonces no se puede hacer un concurso público de mérito solo para la universidad. Entonces ese concurso debe hacerse y ahí tengo que disentir y tener, digamos, diferencias en lo que la universidad ha hecho como institución con los directivos que hoy tiene. ¿Sí? Muchos empleados fueron vinculados en mi administración como provisionales porque el Consejo Superior consideró que era necesario vincular porque había mucho contratista en la universidad. Sí.
Y uno no puede tener áreas álgidas como admisiones, como en la área financiera y en las mismas, digamos, facultades sin tener personal vinculada en carrera. Entonces creo que ha faltado hacer un proceso donde hay pues lógicamente que acompañar a los empleados, hay que capacitarlos, hay que buscar alternativas. Son las personas que más conocen los empleos, pero usted no puede evadir el sacar un concurso público de méritos y en donde tienen derecho los mismos empleados internamente de aspirar a otro empleo que esté desempeñando, como también cualquier otro profesional de la región o del país pues podrá participar, pero pues el que conoce más y que ha estado allí pues es el que va a tener la mayor probabilidad. Total. O por ejemplo, tengo que disentir que no se construyó la nueva biblioteca de la universidad. Para eso iba a hablar, para los que de pronto son estudiantes de la Universidad del Magdalena y se preguntan, bueno, ¿quién es Rupert? Algunos, si acaso, lo tendrán en mente, los chicos de talento muy seguramente nunca se les ha hablado de Rupert, pero para esos estudiantes que nos escuchan, quiero preguntarle por todo eso, es decir, rápidamente, ¿cuáles fueron esas obras que usted dejó a la universidad, iniciando claramente por la primera acreditación institucional, por la acreditación institucional de 4 años, y esas que tampoco, bueno, que dejó y que no se pudo culminar, y saber de pronto por qué o qué pasó ahí? Entonces yo quiero darle ese espacio, profe, para que hablemos yo lo llamo su legado, porque cada rector tiene un legado. Muy seguramente el legado de Pablo, más allá de tantas cosas, va a ser Talento Magdalena. El legado de usted fue la acreditación y la infraestructura que dejó. El legado de Carlos Caicedo puede ser la refundación. Que yo quiero preguntarle rápidamente, ¿usted cree que la refundación es o no fue el camino correcto? Porque el rector en la última asamblea cuestionó la refundación. La culpó de los altos valores de la matrícula. O sea, su opinión corta para usted que representó la refundación, si fue el camino o pudo haber otro camino mejor o qué, y para pasar después a su legado. Bueno, cuando las instituciones están en crisis, se necesita, digamos, pues, tomar decisiones. Y siempre salir de la crisis es posible, pero eso también tiene unos costos, ¿no? Sí. Nosotros estábamos en una universidad pues que realmente no era financieramente viable, pocos programas académicos, sí, la matrícula era casi insignificante, por decirlo así. Y lo que hicieron fue presentar una propuesta de un plan de desarrollo y de crear una serie de carreras que parecían, digamos, una utopía, ¿no? Por ejemplo, tener aquí cine y audiovisuales o antropología, carreras como de ese tipo, porque de pronto como derecho, medicina, eran cosas, digamos, llamativas, atractivas. Yo creo que, pues, la decisión que se tomó ha tenido, yo diría que muchísimos aciertos, porque que la universidad hoy tenga más de 20.000 estudiantes, que tenga una diversidad, digamos, de carreras, aunque todavía se requieran, digamos, un número de carreras diferentes que de pronto no tenemos. Y ese fue un proceso donde se construyó pues con profesores, con estudiantes de la época, con funcionarios que también, digamos, apoyaron. Pero fue necesario hacer pues unas reformas y apostarle. Entonces, con esos costos de matrícula no eran viables, pero posteriormente hubo ajuste. Yo recuerdo que siendo rector hicimos 1 o 2 reformas para disminuir un poco más la matrícula. Pero las universidades pues requieren pues ingresos, y mientras no haya financiación, digamos, estatal que supla, digamos, esos recursos, pues usted no tiene manera de cómo decir, pues no contemos. Pues si ahora la educación superior llega a ser pues gratuita, pues seguramente eso va a beneficiar no solamente a esta universidad, sino a todas. Puede que algunos no estén de acuerdo pues con algunos aspectos, ¿sí?, que se hubieran podido, digamos, dar en esa época. Quizás que algunas carreras no se renovaron, ¿sí?, se tomaron decisiones, pero yo creo que pues los hechos muestran que era necesario un cambio en la universidad, y que hubo un proceso donde participó pues mucha gente que estuvo de acuerdo. Si
Si hoy usted no está de acuerdo con algo en lo que participó, pues no sé, pero fue su decisión y hoy hay un resultado. La ¿Sí? universidad. Las decisiones son así, digamos, tienen su impacto positivo o negativo, y yo creo que aquí mayoritariamente el impacto ha sido positivo porque tenemos una universidad, digamos, más robusta y que pues mucha gente quiere venir a estudiar aquí, hacer sus carreras. Usted recibió una universidad y construyó sobre lo construido y dio el resultado de la acreditación. Usted como rector dejó unas piedras, dejó unos inicios. Quiero que hablemos de esos inicios, ese legado que Rutger Antonio dejó a la Universidad del Magdalena y que de pronto sabrá uno por qué razón no continuaron como la mega biblioteca que íbamos a tener, una biblioteca enorme que íbamos a tener en la Universidad del Magdalena, y otras obras que usted también dejó iniciadas y que de pronto por X y razón no se pudo continuar. Bueno, es tratando, digamos, como de señalar algunos puntos, digamos, como muy concretos, porque fueron muchas cosas, pues la universidad es una institución compleja y había que hacer, digamos, pues tanto trabajo en infraestructura como en personal docente, como en capacitación, como la planta administrativa. Entonces, pues una de las cosas que señalé ahorita fue pues la creación de la planta administrativa. Había muy pocos empleos y creamos más de 160 o 180 empleos en la planta administrativa que hoy está. Entiendo que ha aumentado algunos empleos más, pero esa carrera ahí está y le va a dar la oportunidad a los empleados que hoy están o los que lleguen posteriormente a estar en una carrera administrativa, que eso es un tema, pues yo lo digo de convicción porque pues en los lugares donde yo he estado, los empleos que tuve antes de la universidad, luego en la universidad, ha sido por mérito. Y simplemente ese es un concurso público de méritos que debe surtir su proceso. No sé qué esté, digamos, pensado pues a futuro con esa planta, pero creo que eso le dio una fortaleza administrativa a la universidad. Se creó oficina jurídica que no existía, se creó el grupo de contratación, se creó la carrera con su estatuto, con todas las posibilidades que esto lleva cuando ya una persona está en la carrera. Se crearon varias direcciones. Bienestar no era una dirección, hoy Bienestar Universitario es una dirección dentro de la universidad porque el bienestar es algo, digamos, esencial. En la parte docente fueron más de 200 profesores ya vinculados y dejamos una planta de 300 profesores creada. O sea que nada más hemos subido superior. 50 profesores hemos tenido adicional en 8 años. No tengo exacto. 357 pues, profesores de planta creo que tiene la universidad. En estos momentos no tengo el dato, pero sí sé que profesores de tiempo completo dejamos 204 profesores y había un concurso que estaba por terminarse para vincular alrededor de unos 30 más en caso de que se ganaran, digamos, el concurso. Pero además, varios de los doctores que hoy tenemos fueron financiados con formación avanzada. El famoso relevo generacional. No exactamente, relevo tiene, digamos, una connotación un poco, pero la formación avanzada lo que hicimos fue, una vez llegado a la universidad, le dimos vida a un acuerdo que estaba por allí, que era como, digamos, unos inicios, y se ajustó el acuerdo de formación avanzada y luego también para poder, digamos, dar las becas a los profesores e irse a estudiar, y fueron muchos profesores, digamos, que se fueron. Algunos regresaron estando todavía en la rectoría, otros llegaron, digamos, después porque se fueron como en el último año, en los 2 últimos años. Entonces, la titulación, digamos, de doctores, no porque se tenga que volver una doctoritis o algo así, sino que si la universidad quiere hacer investigación, debe tener doctores. Sí, claro. Sí, necesita extensión, necesita docencia, pero necesita doctores. Entonces, la planta quedó creada y por eso el Consejo Nacional de Acreditación dio la acreditación institucional. Para el número de estudiantes ya habíamos llegado casi a 16.000 estudiantes presenciales y sí teníamos menos estudiantes a distancia, en ese momento quizás unos 4.000 o un poco menos, porque distancia fue uno de los puntos que hubo que trabajar mucho en las observaciones que hizo el Consejo Nacional de Acreditación. Creo que la acreditación institucional es uno de los logros, digamos, más importantes, que no es un logro de Rutger Scorsia solo, porque cuando se acredita una institución se acredita en toda su historia.
Esto es desde que la universidad fue creada hasta ahora. Digamos que el sistema de acreditación surgió después de la constitución de la ley 30, perdón, 91, constitución del 91 y ley 30, pero el proceso se ha ido implementando, se ha ido mejorando, se ha ido, digamos, como cualificando, pero se tiene que dar cuenta, digamos, de lo que la universidad ha hecho, y la universidad tiene excelentes egresados en muchas partes, incluso de los primeros, los que fueron agrónomos, que desarrollaron mucho la parte de la zona bananera y de toda la producción agrícola en el departamento, de los ingenieros pesqueros, los de educación, porque yo soy egresado de una facultad Licenciado. de física y matemáticas, licenciatura que le aportó a muchos profesores. Entonces, son muchas cosas, pero también nos comprometimos en que la Universidad para ir hacia la acreditación debía, digamos, avanzar. Nos tocó hacer digamos, no una reforma, una gestión en cuanto a los pensionados de la universidad, porque la universidad en su momento, hace muchos años atrás, jubiló muchos empleados, incluidos docentes, y ellos debían ir al seguro social. Entonces eso fue también un logro muy importante porque se fue gradualmente pasando hacia allá y quedó pendiente un convenio de concurrencia con Hacienda y la Gobernación para que ya pues los pensionados que quedaran pues se les pagara, digamos, de manera adelantada de parte del Ministerio de Hacienda y no al revés. Eso permitió ahorrar recursos. Una de las cosas pues, que señalaban los mismos funcionarios, las visitas que hacían, es que nosotros entregamos una universidad con cero obligación financiera. No había ningún crédito en la banca. Y quedaron los recursos ya contratados. Lo que hoy es el edificio Mar Caribe, que se iba a llamar Río Magdalena, cambiaron la denominación, y el Centro de Bienestar Universitario, o sea, los dos nuevos edificios que están ahí cuando se llega a ese sector, y el Mar Caribe, que es un edificio con mucha dinámica, porque él se diseñó pensando en que la parte del primer piso fuera, digamos, para simposios, para congresos, para eventos, por eso todos los auditorios que hoy tienen, esos diseños se hicieron. ¿Qué pude, digamos, tomar de lo que había? Pues habían unos diseños muy básicos de lo que se quería con esos edificios. Y nosotros, pues, buscamos sobre esos diseños, incluso personas que habían participado sobre los edificios Sierra Nevada y Ciénaga Grande, y se logró, pues, un edificio que yo creo, pues, muy bonito, muy funcional, y eso se hizo con recursos en caja. O sea, no fueron créditos. Y pues hubo que resolver pues unos temas, como le digo, pensionales y de algunas deudas de la universidad, pero se pudo entregar así. ¿Qué lamento yo? Pues que en esa discusión se había planteado ya la nueva biblioteca, había la discusión si se iba a llamar Gabriel García Márquez en honor a nuestro Nobel o no. Acabo. Pero se diseñó y esas vallas estuvieron allí en la universidad. Era una biblioteca que salía por casi 27.000 millones de pesos. Y la interventoría como 1.000 y algo más o menos, y todo el proceso se adelantó, se le sacó licencia de construcción, se pagaron los diseños, ¿sí? Ya se había seleccionado el banco, que creo que era la vivienda, para un crédito por 24.000 millones, sería el primer crédito que le quedaría, digamos, a la universidad en un plazo de 7 años, y tuviéramos ya hoy una biblioteca, porque Enorme. pues esa biblioteca hubiera, digamos, impulsado mucho más la acreditación, porque los espacios para los estudiantes, de acuerdo al número de estudiantes, usted necesita un número de metros cuadrados para brindar los servicios de biblioteca, todo el tema, digamos, tecnológico. Esto tenía también una sala de exposiciones en la parte, digamos, inferior. Quien pueda ver los diseños se da Había un cuenta cubo tecnológico. que había un cubo tecnológico. Entonces, eso quedó allí. Uno entiende que pues cada administración prioriza, ¿no? Sí, pero siempre, digamos, nos quejamos sobre todo en las alcaldías, las gobernaciones, que siempre cambian y que no están. Pues la universidad tiene un plan de desarrollo, digamos, a 10 años que estaba formulado y venía otro plan de desarrollo. Pienso que ha sido, digamos, un error no haber sacado la biblioteca adelante, ¿ya? Pues seguramente priorizaron otras cosas, pero
Creo que la universidad hoy una de las falencias grandes que tiene es que no tiene una gran biblioteca que se la merece y que es fundamental para que más programas se sigan acreditando, renueven su acreditación por un número mayor de años y que impulse pues esto también, todos los procesos, digamos, tecnológicos actuales. Hablemos de la actual administración, o sea, del nuevo modelo de gobierno, entendiendo lo que usted dejó, lo que no se continuó. ¿Cómo ve la universidad usted en estos 8 años? ¿Cómo la ha visto en estos 8 años? ¿Siente que ha cambiado, no ha cambiado? Y ahí le coloco otra. No solamente cómo la ha visto, ¿qué siente que no ha cambiado? ¿Qué siente que cambió? Y digamos que siente que de pronto no cambió ni mejoró, sino que empeoró. Bueno, digamos pues la universidad quizás ha crecido un poco más, pero los datos que uno observa es que, por ejemplo, en cuanto a programas académicos, creo que la universidad alcanza ahorita casi 100 programas académicos. Antes teníamos menos de 70 programas, pero no todos los programas pues, han logrado tener los estudiantes en el número. Digamos, cuando uno mira las estadísticas, en programas pudimos aumentar más del 100%, pero en estudiantes no incrementamos más del 30%. O sea, quedamos en programas y tener estudiantes. Bueno, es probable que algunos estén así. Cuando nosotros llegamos a la universidad, habían posgrados que no tienen estudiantes porque no son atractivos o porque resultan de pronto un poco costosos, ¿no? O sea, hay diversidad de razones, pero no hemos crecido en la misma forma. De hecho, aunque no tengo un dato pues, oficial así, creo que la universidad en presencial está como en unos 17,000 estudiantes, algo así. Sí. Y hace 8 años atrás estábamos casi en 16,000. Entonces ha habido un crecimiento importante en lo que antes era educación a distancia, seguramente respondiendo a necesidades del territorio, del municipio. Pero creo que podemos, digamos, seguir avanzando más en los posgrados. Necesitamos más posgrados de investigación. Lo que pasa es que eso significa recursos, inversión. Siento, digamos, un poco que el profesorado no ha dimensionado, digamos, las reformas en los estatutos, porque sí me parece, es una de las cosas que no estoy de acuerdo. Creo que la universidad pues debe ser más democrática, no por hacer, digamos, ejercicios políticos, ni mucho menos, pero sí comparo, digamos, los 3 cambios que se hicieron. Cuando nosotros reglamentamos la consulta rectoral, se estableció que la consulta, bueno, ya venía así en el ejercicio anterior, docentes y estudiantes, y en la reglamentación de la consulta se dejaba que se escogían los 3 mejores, digamos, resultados en la consulta. Sí, pasaban los 3 primeros. Sí, pero digamos, si pasaban más de 3, se escogían los 3 primeros, ¿no? Pero solo se exigía el 10% en la consulta, tanto para profesores como para estudiantes, sin hacer diferenciación. ¿Sí? Después, antes de pandemia, hubo una reforma en lo que he podido, digamos, revisar, digamos, viendo como la línea de tiempo. En esa ocasión, pues entonces los profesores ya se empiezan como a separar. Dicen, no, son profesores de planta, ocasionales y de cátedra. Y ya no es el 10%, sino es el 20%, 20% y 20%. ¿Sí? Eso lógicamente hace el proceso pues un poco más difícil. La gente conoce pues a quienes están en ejercicio y a quienes tienen más contacto con la universidad. Oye, el catedrático es un empleado. Y usted puede, pues hay casos en las universidades en los cuales incluso ha llegado hasta gente externa, con buena hoja de vida. Que hay un candidato. Sí, no, me refiero en el país, se han dado casos en otras universidades. A nosotros, o a mí me parece que esa reglamentación estaba bien, que no era necesario modificarla, ¿sí? Y se hicieron cambios, por ejemplo, la consulta que antes se debía iniciar 90 días antes, se cambió en esa ocasión a 30 días. Lo que pasa es que entró la pandemia y eso obligó a la consulta virtual al año siguiente y quizá eso no se notó.
Claro, y se reformó el año anterior en diciembre antes de terminar el periodo rectoral. Ahora en diciembre volvieron a reformar el estatuto, también en diciembre, ¿sí? Y en ese estatuto se establece nuevamente el 20%, 20% en cada uno de manera separada. Ahora se dice 20% en estudiantes de presencial, 20% en estudiantes a distancia. Y aparece 20% de administrativos. Lógicamente los administrativos pueden tener su derecho, digamos, a participar. Pero con pues, 3 años de antigüedad, tengo entendido que sí, hay condición. Sí, ahí no creo que algunas, en la reglamentación nuestra se estableció 1 año y medio para profesores de cátedra, porque de acuerdo a las reclamaciones que hacían, sí, decían que podían vincular catedráticos y ellos, no, aquí no hay interés de esto, se coloca 1 año y medio y pues no pueden haber catedráticos nuevos que se vinculen para que apoyen, digamos, una consulta. Entonces, bueno, y se pasa de 8 años a 10 años en los requisitos. Nosotros tenemos 5 años de experiencia administrativa, académica o algo, y 3 años en docencia. Entonces esto se hizo a 5 años y 5 años. Y las 5 años administrativas incluyen 3 años de dirección universitaria. Exactamente, en la parte educativa. Sí, o sea que un profesor que no haya dirigido, haya tenido un cargo directivo en la universidad no podría nunca aspirar a rector. Es muy difícil, así como está. O sea, yo lo que creo es que la reforma, primero, yo no le encuentro argumentos para haber hecho esos cambios y aumentar, digamos, los porcentajes de participación. Lo que se quiere es ver que la gente se exprese, porque en última el Consejo Superior va a escoger. Exactamente. Ya, entonces, si 5 pasan en la consulta, se buscan los 3 mejores promedios y ¿Usted pasa. cree que todas estas modificaciones se han hecho para evitar que la gente pueda pasar al Consejo Superior? O sea, para cerrar el camino. Pues yo veo que se están cerrando las puertas a los mismos docentes que son los que, digamos, normalmente aspiran, digamos, a estar en esos cargos directivos, incluido el de rector. Entonces, pues creo que esa es una reforma que retrocede en los procesos de participación de la institución. Y por eso, digamos, es una de las críticas que puedo hacer, digamos, en los resultados en estos años, digamos, de desarrollo de la universidad, ¿no? Pues ya le comenté, pues lo de la biblioteca, creo que ya se ha hecho un esfuerzo grande y debió construirse. Pero bueno, cada administración es autónoma. Usted ya aprobó el plato de la reforma, de las reformas. Ya nos dijo con qué estábamos inconformes. Usted fue rector. ¿Usted cree que estas reformas tendrán repercusiones futuras en el actual rector? ¿O qué usted cree que puede estar percibiendo o que puede percibir el resto del profesorado alrededor de las reformas que han venido? Ya se sobreentiende y le pregunto totalmente por ratificar. ¿No está de acuerdo con las reformas que se hicieron? No entiende la razón por la que se hicieron. Si uno piensa mal, uno lo que cree es que el rector lo que está haciendo es que las elecciones sean tipo sastre, solamente a la medida de el que le convenga. ¿Usted cree que estas reformas pueden resarcirse? O sea, ¿a futuro qué le representará a la universidad esta reforma? No, pues como todo, creo que es un reto para la comunidad universitaria, sobre todo el profesorado y los estudiantes también. Yo creo que pues, la reforma no es conveniente y deben propiciarse espacios en donde se discutan y se busquen mecanismos para que haya una consulta que realmente sea pues con una amplia participación de quienes aspiren, digamos, a la rectoría. Como le decía, cuando nosotros llegamos, la posibilidad de reelección era indefinida. Nosotros colocamos solo 2 periodos. Que se ajustara el plan decenal. Y en vista de que realmente pensábamos que había algunas cosas que debíamos culminar, se hizo una propuesta de modificar nuevamente, digamos, el estatuto. El ministerio no le pareció, hubo discusión, al final esa propuesta se retiró. ¿Sí? Se retiró, ya pues participaron los candidatos que seguramente
muchos pues conocen el proceso, quienes estuvieron en la época. Profe, Entonces no hubo reforma. Yo no encuentro argumentos, porque si hay argumentos serios, usted dice, ah, bueno, esto está bien motivado. Pero yo no veo los argumentos en el 2019, todavía no había pandemia, para aumentar los porcentajes y diferenciarlo. ¿Cuál era la razón? Además, si la gestión se está haciendo bien, la gente le va a respaldar. Total. No hay problema. Y ahora, pues, todavía les tengo el es argumento. mucho más complicado. Les tengo el argumento. Yo sí creo que los profesores deben analizar más alrededor de la reforma en ese sentido, porque es una reforma estructural. ¿Sí? El argumento, según, por la misma palabra del mismo rector, es que los sindicatos de trabajadores y profesores le dijeron, profe, usted la está haciendo bien. Aprueben para que usted se postule otra vez. O sea, el argumento es, usted lo viene haciendo bien. Yo lo que le puedo decir es que yo siempre he hecho parte de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. De pronto no he sido un sindicalista activo, pero hago parte de la asociación, y aunque puedo no estar, digamos, de acuerdo en algunas decisiones en la historia de la universidad, no ahora, sino en la historia desde que soy docente en la universidad, pues siempre me he mantenido allí y nunca me he querido retirar, pero por lo menos a mí no me consultaron. O sea, si eso dijeron, que ASPU, o sea, que ASPU presentó... No digo los administrativos porque no hago parte, digamos, de esa agremiación, y es probable que así haya sido. Pero en el caso de ASPU, pues que me diga el presidente y los de la junta directiva dónde está la consulta que le hicieron a los profesores afiliados al sindicato para presentar una solicitud de que se incluyera un parágrafo de ese estilo, como apareció allí en el Estatuto General. 2 días antes de... O sea, si lo hicieron, lo hicieron, pero lo hicieron de manera inconsulta. Es decir, fue unilateral, sí, por parte del presidente. No sé si el presidente o la junta, de la verdad no conozco, porque pues tampoco pero no le consultaron como... No me he tomado la tarea de preguntarles, pero normalmente usted pues convoca una reunión o hace una consulta por una encuesta en donde usted puede, digamos, decir, me parece, no me parece. Pues a mí no me llegó, y a mí me llegan los correos de ASPU donde informa el secretario todo sobre las decisiones que están tomando. Entonces, si lo hizo el presidente a motu propio, pues me parece muy mal hecho, pero yo no puedo decir eso porque realmente no lo he preguntado, no lo he revisado. Yo creo que mi posición estos años es que, bueno, nosotros hicimos 8 años, aquí venía una gestión de 4 y 4 años más, y que cada administración, digamos, haga su gestión. Yo no me puse en la tarea ni de apoyar ni de cuestionar nada, pues me dediqué a mis actividades, como comenté, digamos, en un principio. Y ya a cada administración pues le evalúan, digamos, los resultados. Por ejemplo, en las pruebas saber, nosotros en el último año en las pruebas saber estamos en el puesto 101 de 268 universidades en el promedio. ¿Cuándo la universidad? No, el año pasado. El año pasado. O sea, mirando, porque siempre hay estadísticas y uno siempre... ¿Pero hemos decrecido o hemos crecido? No tengo los datos. Lo que veo del comportamiento de los últimos 3 años es que hemos bajado. Estamos bajando en calidad. Entiendo que odontología y psicología están, digamos, en unas posiciones mucho más altas, han logrado un mejor resultado, pero a nivel, digamos, de promedio de todos los programas, nosotros estamos incluso por debajo de la Universidad del Atlántico. Sí, y pues más que la del norte, porque la del norte siempre, pues una universidad privada con un plan de hace muchísimos años, pues siempre está entre las 10, 15, digamos, primeras. Pero si es necesario, yo no sé cuándo, pero poco a poco la tendencia es que los procesos de acreditación, el resultado de las pruebas saber siempre van a ser, digamos, van a tener un peso mayor, porque uno sabe que hay diversidad de factores en distintos programas, en muchas cosas, pero sí se observa que las universidades que están en los primeros 10, 15 lugares, tanto públicas como la nacional y privada, pues siempre se están manteniendo. Y eso significa, digamos, un trabajo constante, muy constante, no por figurar en un ranking, sino realmente por tener, digamos, pues mejores profesionales cada día, porque siempre es posible mejorar más. Ranking que ni siquiera, en realidad, ranking que tienden a llenar más el currículum de rector que llenar en calidad y experiencia la universidad. Yo quiero preguntarle, cuando usted no pudo ser, porque retiró la propuesta, de su equipo surgieron 2 candidatos. Uno es el hoy rector y el otro es el profesor Pedro Eslava, que se volvió el candidato de ese equipo.
por qué el rector no fue el sucesor del equipo de gobierno que acreditó la Universidad del Magdalena por alta calidad? ¿Por qué no hice parte del...? No, ¿por qué el rector Vera no fue el equipo que lo rodeó usted, lo rodeara a él? Bueno, no, pues supongo que pues tenía pues el interés y todo el derecho de aspirar a ser rector, ¿no? Pues si yo le hago una crítica ahorita pues a los estatutos, es que cualquier profesor de la universidad tiene derecho a aspirar, pero hay que brindarle condiciones. O sea, que en las condiciones de hoy, Sí. el Pablo Vera de hace 8 años no se hizo candidato. Bueno, no podría, digamos, asegurar eso. Todo eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero no podría, digamos, afirmar esa. Pero le hubiese quedado más situación. complicado las condiciones que cuando... O sea, usted por lo menos sí fue garantista en el sentido de la siguiente pregunta, que creo que ya es redundante, es... O sea, hoy no existen las mismas garantías que existían hace 8 años. Yo diría las mismas posibilidades de participación, ¿sí? El tema de garantías, a propósito de eso, que es otra crítica que le hago a la reforma al estatuto, y es que la pandemia, digamos, fue pues crucial en todo el mundo, ¿no? Y hubo que tomar, digamos, pues acciones para poder enfrentar esa situación. Entonces, la universidad o el Consejo Superior en su momento expidió un acuerdo, creo que en el año 2020, para hacer la consulta virtual. Pero es que las condiciones de salud, pues, no daban para otra cosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el voto. Sí, no entiendo cuáles fueron las razones para después modificar y decir que todas las elecciones en la universidad, representantes, profesorales, estudiantiles, incluso la consulta, tenga que ser mediante el voto electrónico. Según es por costo. La no, a mí me tocó vivir la experiencia siendo administrativo para los costos. Usted tiene que invertir en plataforma tecnológica, en auditorías, todo, y de pronto puede que haya, digamos, algún costo menor. Pero eso es como si usted le dijeran pues que va a elegir alcaldes virtualmente o gobernadores. Son, digamos, entes distintos, lógicamente, pero es que el ejercicio democrático que la universidad traía, aún con sus, digamos, posibles defectos, propiciaba una jornada electoral en la universidad, en los centros regionales donde iban pues los delegados, los estudiantes. Seguramente el proceso podría tener críticas, eso no se desconoce, pero aquí se hacía una jornada donde llegaban las autoridades, la Procuraduría, el Consejo Superior, Como debe ser. la Procuraduría, donde participa. Eso es un ejercicio, nosotros estamos formando profesionales. Y si bien, digamos, ya los estudiantes que se gradúan están, digamos, de pronto con alguna experiencia, están los estudiantes recién llegados. Eso hace parte de la formación de un ser humano o de un ciudadano que vive en un país con un sistema democrático que a lo mejor no es perfecto, así como las consultas no son seguramente perfectas, pero ese cambio me parece que limita porque lo que yo conocí de otras universidades que implementaron sistemas parecidos anteriormente es que eso lo que fomentaba era la abstención. O sea, si uno mira las consultas de la Universidad Nacional ahora con el actual rector, uno mira la participación, pues no es tan alta, realmente es baja. Y aquí la universidad lograba, digamos, una participación alta, aunque siempre hay una abstención. Yo no creo que eso deba ser parte del modelo de formación de nuestro profesional. Nosotros necesitamos profesionales que impulsen esos procesos a los lugares donde vayan, a sus empresas, en el país en general, en la formación para sus hijos. Entonces, yo no le encuentro argumento, y si el argumento es financiero, entonces habría que decir que, pues, los gobiernos, digamos, nacionales no destinen recursos para hacer elecciones en las alcaldías y departamentos y todo porque es muy costoso. No, es que... O sea, si usted tiene un modelo, eso es como si usted, digamos, usted construye un edificio y lo dota de una alta tecnología, pues usted sabe que tiene que invertir en mantener esa tecnología, hacerle el mantenimiento, reemplazarla cuando ya esté obsoleta, y a eso la universidad no tiene por qué negarse. El argumento de quienes creen que la democracia es costosa es por lo general siempre tienden a tener tendencias tiránicas, pero bueno, siempre se ha dicho que la democracia cuesta.
porque para que todos participemos, todos debemos tener las mismas oportunidades. Tengo 3 preguntas rápidas, profe, que quiero hacerle para terminar este podcast, que estoy muy seguro va a ser muy, muy, muy escuchado, porque usted representa algo que en estos tiempos electorales algunos se preguntarán, uy, salió Rupert, pero quería preguntarle, uno, algunos dirán, porque el estatuto lo permite, ¿usted en algún momento desea volver a ser rector? A ver, en su momento, cuando le comentaba que se trató, digamos, de hacer un ajuste, veíamos que hacían falta cosas por hacer, pero siempre el tiempo va a faltar. Estos años también de reflexión lo han hecho uno mirar la dinámica de la institución, ver cómo se avanza y todo. Y nadie es indispensable, ¿no? O sea, ese hecho de que solo una persona es la que puede sacar adelante no es así. Entonces, pues yo sí, digamos, tenía la posibilidad en este momento de presentarme y hubo personas que me consultaron o me invitaron, me llamaron y yo le dije claramente que no estaba interesado en participar, ¿sí? No estaba interesado. Yo creo que la universidad pues necesita renovación y ya pues 8 años es un buen tiempo y hay que dar la posibilidad de que otros docentes u otras personas puedan también, digamos, llegar. Entonces, no comparto en que se extienda más el periodo. Si usted tuviera al ingeniero Vera otra vez, como lo tenía cuando era su vicerrector, ¿qué consejo le daría? Pero estamos hablando de un tiempo anterior. No. Si el ingeniero Vera estuviera acá, a quien les tenemos nuevamente por tercera vez, la invitación a este espacio, donde claramente es un espacio crítico. Si usted tuviera al rector del hoy y le diera un consejo, tuviera la oportunidad de darle un consejo, a mí me contaron que muchos estudiantes, para poder hacerle saber cosas, porque usted era una persona que siempre estaba ocupada, le dejaban un papelito. Le dejaban por escrito, profe Rupert, y usted respondía. Eso me pareció muy, muy interesante y muy chévere, de poder prácticamente hacer una carta al rector y poder solucionar cosas con usted. Si usted tuviese que mandarle algo al rector Vera como un consejo, ¿qué consejo le daría? No, yo creo que pues esos consejos debe recibirlos de pronto de, no sé, de su equipo, Pero usted de sus familiares. no se lo está pidiendo, pero yo se lo estoy pidiendo. O sea, si tuviese la oportunidad de decirle algo, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que ya he comentado las cosas en las que me parece que no son aciertos, ¿sí? Otros podrán pensar que sí y eso es normal. Creo que la reforma, o sea, realmente no hay argumentos para haber, digamos, desarrollado esa reforma. Pero sí, no me atrevería a hacerle, digamos, ningún consejo personal. No creo pues que sea la persona que deba darla. Yo creo que cada uno, de acuerdo con las experiencias que va viviendo, pues va alimentándose, digamos, de las experiencias, ¿no? De la vida. Y usted podrá que de pronto escuche a personas cercanas o familiares, a otros quizás no los escuche. Entonces, ese es como un fuero, digamos, como muy, muy interno. Lo que sí puedo manifestar es que lamento que no se haya hecho la biblioteca, ¿sí? Así de pronto se hubiera mejorado lo que hubiera sido. El tema del concurso de administrativos, pues uno no puede mantener una planta en provisionalidad por siempre. Creo que ese es un compromiso pues, de los directivos. Creo pues también que la reforma estatutaria no es la más adecuada para la universidad y eso a futuro puede presentar, digamos, pues riesgos de gobiernos que mantengan mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso no es bueno. Yo le preguntaba eso, profe, porque para los que no saben, en la tesis doctoral del rector Ver hay una dedicatoria para usted, porque usted es en la tesis. Queda claro que se volvió un soporte y un apoyo
para él en su carrera, en su formación doctoral. Por eso le hice la pregunta. Yo tengo que cerrar preguntándole, ¿cómo ves que va a terminar este proceso electoral? Bueno, partiendo de los análisis que le he compartido aquí, yo creo que lo más probable es que continúe el mismo rector, ¿no? Las normas o las modificaciones que se hicieron están prácticamente diseñadas para que alguien que todavía está apenas empezando carrera o no es muy conocido o no tiene, digamos, esa posibilidad de interacción, pueda quizás llegar incluso a la terna. Yo creo que deben abrirse los espacios. Me parece que la primera norma que se expidió, digamos, modestia aparte, creo que es participativa, porque es solamente 10% de estudiantes, no importa modalidad, ni si es pregrado o posgrado, y 10% de profesores. Porque la ley 30 lo que establece es que no hay elección de rectores, lo que hay es una designación por parte de un consejo. Se supone que el consejo es el que va, digamos, A designar. a mirar de las hojas de vidas que le lleguen, escoger uno. Entonces, porque si no, pues vayámonos a una elección directa, ¿no? O sea, reforme, pero eso es ir en contra de la ley 30, porque la ley 30 no contempla esto. Si a futuro ocurre en el país, pues ya serán otros escenarios, pero creo que es eso. Y nuevamente, pues a los profesores, yo creo que los profesores deben hacer su ejercicio también de proyección. Y yo creo que así como alguna vez yo fui estudiante de la universidad, fui a la docencia, a la investigación, tuve experiencias administrativas y pude llegar en algún momento, ¿sí? Ahora, pues el rector pues, actual, pues creo que quienes han sido decanos, quienes han sido directores de programa, porque de todas maneras se requiere experiencia administrativa, ¿sí? Esa sí es una de las cosas que es fundamental porque eso lo va formando uno en un campo para el cual no se ha preparado. Entonces, es necesaria la experiencia administrativa. Pero hoy, repito, con esos porcentajes tan altos y diferenciados, eso es prácticamente una probabilidad muy, muy baja de que podamos tener, digamos, una terna para la consulta. Profe, gracias. La verdad, me siento muy honrado porque, si no estoy mal, usted no había dado ningún espacio de diálogo, de entrevista desde hace 8 años. No. Y le agradezco, profe, la verdad, me siento honrado, agradecido con usted. Fui bastante insistente, toqué muchos amigos, muchas puertas, y yo siento que la universidad y todas las personas que se conectan con nosotros tienen que escucharlo, tenían que escucharlo, tenían que saber lo que usted dejó y sobre todo la visión de quien estuvo en el lugar que hoy está el doctor rector dirigiendo la universidad. Creo que muchas personas hoy van a tener más claro su voto, van a tener más claro su posición, y quiero agradecerles, profe, esto, y quisiera pedirle que, no lo he hecho con todos los invitados, que le dé un mensaje a las personas que se conectan y que lo escuchan y lo ven a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, primero, Pedro, pues agradecer la deferencia suya al inicio del evento con relación a ese acto que ocurrió pues en el cierre de nuestra gestión. Segundo, pues la invitación a la comunidad universitaria es a participar en el proceso, o sea, independiente de que se haya dado, digamos, una reforma de los estatutos y que se vea poco probable, ojalá pues se den la posibilidad de revisar las propuestas, ¿no? Y que la que consideren la mejor, esa respalden. Pero igual también los invito a que, independiente ya del resultado, digamos, que se logre en esta consulta, que no pierdan de vista que es necesario, sea en los claustros docentes, en otras actividades, en el transcurso, digamos, del tiempo, revisar bien la normativa actual porque no es saludable para la Universidad del Magdalena. ¿Sí? Eso es, digamos, la invitación. Y además, pues que uno, pues para poder participar y tomar decisiones debe informarse. Entonces, pues para eso uno requiere la información.
revisar qué están proponiendo, qué se está haciendo. Yo, como siempre, voy a ejercer mi derecho de participar, ¿sí? Y, y de discutir con personas qué me parece, qué no me parece, y en últimas, así, digamos, no se conforme una terna o el resultado, digamos, que aparezca, pues voy a hacer mi análisis, pues, objetivo y a participar, porque creo que es un derecho el que uno tiene y que, digamos, como ocurre en otros países, hay personas que no tienen derecho al voto, ¿no? Aquí, pues, existe el derecho para nuestros gobernantes, pero pues a nivel universitario hacer una consulta significa expresar una opinión. Entonces tampoco es bueno quedarse sin opinar. ¿Va a estar en el foro de profesores el 18 en la mañana? No sé, depende pues cómo esté de compromisos, pues es probable para, digamos, escuchar también Su presencia sería qué se propone, ¿no? bastante fuerte ahí en ese evento. Profe, muchas gracias, yo. A usted muy amable por el espacio para conversar sobre este tema en general. Gracias, profe. Soy Pedro David Tobías y este fue el episodio 36 del podcast político. Creo que el más largo, pero necesario para la democracia universitaria, necesario para Santa Marta, necesario para todas las generaciones de jóvenes que han pasado estos 8 años por la universidad. A todos, gracias por conectarse con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos sigan en Spotify y también en Facebook, Twitter e Instagram. Este es el podcast político, el espacio donde hablamos de política con los actores principales de ella. Muchas gracias.